Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.tin y descubre por qué en español nadie explica mejor. En noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT y el mundo cambió para siempre. Comenzó una carrera sin frenos por la inteligencia artificial y de la noche a la mañana muchos trabajos quedaron en riesgo de desaparecer. Muchos creen que la inteligencia artificial nació en ese momento. Pero ¿sabías que para llegar a ese punto tuvieron que pasar casi 80 años? 80 años de investigaciones, experimentos, mucho dinero invertido y muchas frustraciones. Y es que aunque la tecnología cambia el mundo, su mayor impacto ocurre cuando sale de los círculos científicos y se pone a disposición de todas las personas. Ese es el momento mágico en el que comienza una completa revolución y todo lo que conocemos se transforma frente a nuestros ojos. Y la inteligencia artificial es tan solo la última de estas revoluciones. ¿Cuáles han sido esos momentos mágicos en que la tecnología transformó a la humanidad y cuáles son las historias detrás de esos momentos? Eso es lo que aprenderás en este video. Un viaje fascinante por los momentos en que el mundo cambió para siempre porque la tecnología salió del entorno científico y se le entregó ese enorme poder a todas las personas. Por cierto, este video se nos hizo tan largo que decidimos dividirlo en dos partes para que puedas verlo con mayor comodidad. Así que no te olvides seguirnos y activar la campanita para no perderte la segunda parte. Ahora sí, ponte cómodo, prepara tus palomitas y alístate para un viaje lleno de conocimiento y de historia. Porque estás en ed.team y tú sabes que en español nadie explica mejor. Comenzamos este recorrido por el que es probablemente el invento más importante en la historia de la humanidad. Habrá quienes digan que no, pero gracias a este invento se masificaron las computadoras, se impulsaron los viajes espaciales, llegó Internet, los smartphones y la inteligencia artificial, entre otros muchos avances. Gracias a este invento la tecnología se puso al alcance de todo el mundo y es nada más y nada menos que el transistor. Para entender por qué es tan importante debemos viajar mentalmente a mediados del siglo XIX, al año 1854, hace 170 años, cuando el matemático británico George Boole publicó su libro Una investigación de las leyes del pensamiento. En ese libro, Boole plantea que nuestros pensamientos siguen una lógica que puede explicarse con fórmulas matemáticas, cuyos resultados son sí o no, y cuyos operadores son and, or y not. Como ejemplo, analicemos la siguiente oración. Si tengo pan y tengo jamón, puedo preparar un sándwich. Este es un ejemplo de álgebra booleana, porque si ambas condiciones son verdaderas, tengo pan y tengo jamón, el resultado también es verdadero. Pero si solo una de las condiciones es falsa, el resultado será falso. 90 años después de esa teoría, en 1937, Claude Shannon propone que la álgebra booleana, que para entonces solo se usaba en matemática y lógica, también puede aplicarse en circuitos eléctricos usando interruptores, donde encendido sería igual a verdadero, o 1, y apagado sería falso, o 0. Eso lo propone en su tesis doctoral, un análisis simbólico de relés y circuitos de comunicación, que es uno de los artículos científicos más importantes de la historia de la computación, porque a partir de él, los interruptores fueron la base de las computadoras. Se desarrolló el concepto de puertas lógicas y fue Claude Shannon quien inventó el término bit para referirse a la mínima unidad de información que puede ser 0 o 1. Ok, pero ¿qué interruptores se podían usar en una computadora? Obvio que no los que usas para prender las luces de tu casa. Se usaron relés o interruptores electromecánicos y luego tubos de vacío, que eran más veloces y silenciosos. Por ejemplo, en 1946 se lanzó la primera computadora, el ENIAC, que usaba 17.000 tubos de vacío, 1.500 relés, pesaba 27 toneladas, medía 30 metros de largo y podía realizar hasta 5.000 operaciones por segundo. Como dato, una laptop con el procesador M1 de Apple es 500 millones de veces más poderosa que el ENIAC. Y como habrás adivinado, el ENIAC y otras computadoras de su tiempo le debía su gigantesco tamaño a los interruptores que usaba. Así que si tan solo se pudieran crear interruptores más chiquititos, que no se sobrecalienten ni que se rompan, podríamos tener computadoras más pequeñas y poderosas. Eso fue lo que se propuso William Shockley, cuando en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, se unió a los laboratorios Bell. Quería inventar un interruptor. Era un físico teórico experto y legendario. Se rumoreaba que era capaz de ver los electrones a simple vista. Según sus teorías, se podían usar elementos semiconductores como el silicio o el germanio, pues su naturaleza de semiconductores les permite que dejen pasar la corriente o la bloqueen según las circunstancias. Es decir, se podían comportar como un interruptor. Sin embargo, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Porque si bien las teorías de Shockley funcionaban sobre el papel, en la práctica ninguno de sus experimentos dio resultado. Así que dos miembros de su equipo, Walter Brattain y John Bardeen, empezaron sus propios experimentos con las teorías de Shockley y luego de casi 2 años de prueba y error, consiguieron en diciembre de 1947 que una pieza sólida de metal pueda conducir, bloquear o amplificar la corriente eléctrica. Piénsalo un momento. Una pieza sólida de metal que actuaba como interruptor o amplificador de corriente. Era algo grandioso. Habían inventado el transistor. Lo increíble es que muchos científicos de su época no se dieron cuenta del avance que suponía el transistor. El New York Times lo enterró en la página 46 de sus noticias y el Time lo puso al inicio de su sección de ciencia, diciendo que era una pequeña neurona. Este nuevo interruptor permitió aparatos electrónicos mucho más pequeños. En los años 50 y 60, los radios portátiles eran el equivalente a los smartphones de la actualidad, porque te permitían estar conectado y escuchar música o noticias en cualquier lugar, sin estar atado a gigantescos radios en las salas de tu casa, donde solo tu papá decidía que se podía escuchar. Por ese entonces empezó la fiebre del rock, que se popularizó rápidamente gracias a las radios portátiles. Y estas radios fueron solo el inicio, porque luego vendrían otros aparatos como calculadoras de bolsillo o audífonos. Pero el transistor no se quedó solo en electrodomésticos, ya que Shockley, convencido de que este invento cambiaría el mundo, viajó a Palo Alto en California para fundar Shockley Semiconductor, la primera empresa de transistores en la zona que hoy se conoce como Silicon Valley. Así que podemos decir también que el transistor dio inicio a Silicon Valley. Por cierto, si quieres saber más de la historia de Silicon Valley, tenemos este video que puedes luego ir a ver. Sin embargo, los transistores tenían un pequeño problema. Trabajar con muchos de ellos requería una telaraña de cables para conectarlos. Así que nuevamente los científicos se pusieron a trabajar para resolver este reto y lo lograron en 1958, cuando Jack Kirby de Texas Instruments y Robert Noyce de Fairchild Semiconductor, casi en simultáneo y sin conocerse, descubrieron cómo tener varios transistores en una sola pieza y sin cables, y le llamaron a su invento chip o microchip. El primer chip de la historia tenía apenas 4 transistores en su interior, mientras que el M4 de Apple lanzado este año tiene 28.000 millones de transistores, y los Blackwell de Nvidia para inteligencia artificial, lanzados también este año, tienen casi 10 veces más, con 208.000 millones de transistores en su interior. Una monstruosidad. Y mientras más transistores se agreguen a un chip, este será más poderoso. Por eso cada cierto tiempo se reduce su tamaño, tanto que actualmente un transistor mide 3 nanómetros, un tamaño tan pequeño que es casi el nivel de un átomo. ¿Y cómo es posible pasar de 4 transistores a miles de millones? Porque la industria empezó a mejorar sus métodos de fabricación de chips para incluir cada vez más transistores. Por eso en 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, hizo un pronóstico que la historia recuerda como la ley de Moore. Predijo que cada 2 años el número de transistores dentro de un chip se duplicaría, mientras que el costo se reduciría a la mitad. Esa ley se ha venido cumpliendo casi sin fallas hasta la actualidad, aunque obviamente las leyes de la física tarde o temprano le pondrán un límite. Los chips son actualmente el producto más importante en la economía mundial, para nuestras computadoras, televisores, smartphones, refrigeradoras, hornos microondas, aparatos médicos, aviones, centrales de comunicación, fábricas y obviamente la inteligencia artificial. Y los chips son en realidad muchos, millones, miles de millones de transistores en una placa de silicio. La tecnología, la programación y la inteligencia artificial no se detienen y transforman al mundo a una velocidad tan rápida que ninguna universidad del mundo puede cambiar su plan de estudios al mismo ritmo. Por eso, si estás en la universidad, refuerza en EDTEEN, sé el mejor de tu clase y mantente actualizado en las tecnologías que piden las empresas. Y lo mejor es que por ser estudiante tienes una beca del 50% esperándote. Ve a ed.teen/becas y postula ya mismo. No esperes a terminar la universidad para darte cuenta demasiado tarde que estás desactualizado. Recuerda, ed.teen/becas. Aunque no lo creas, las primeras computadoras eran seres humanos, es decir, era un empleo como el de abogado o contador.
Estas computadoras humanas realizaban muchos cálculos complejos que luego eran publicados en extensos volúmenes como la tabla de recíprocos, que tenía cientos de páginas llenas de cifras. Imagínate el tiempo que tomaba resolver un cálculo matemático usando esas tablas, hojeando valor por valor hasta dar con el que necesites. ¿Y para qué se necesitaba hacer cálculos tan complejos? Aunque no lo creas, el principal uso era militar. Se necesitaba calcular con precisión el lugar donde iba a caer una bomba. Es increíble que le debamos a las bombas la creación de las computadoras, pero así fue. Gracias a las teorías de Alan Turing y Claude Shannon, pudimos pasar de calculadoras mecánicas que servían para resolver problemas específicos a computadoras universales que se podían programar para resolver cualquier tipo de problema. Las primeras computadoras eran enormes, pesaban varias toneladas y medían decenas de metros. No existían lenguajes de programación, sino que se usaban cables e interruptores, así que programar una computadora en esas épocas era básicamente volverla a ensamblar. Estas primeras computadoras se parecían más a un laboratorio que a un dispositivo personal como hoy en día. ¿Y qué persona quiere tener un laboratorio en su sala o en su cocina? Nadie. Y eso fue exactamente lo que pensaron los ejecutivos de Xerox y de HP ante la idea de crear una computadora personal. Las computadoras eran para uso científico, no para que un niño juegue al Tetris o un ama de casa controle sus finanzas. Grave error de visión. Y sin embargo, con el avance de los chips que cada vez tenían más transistores, era inevitable que las computadoras se vuelvan cada vez más pequeñas. Y así pasamos de los gigantescos mainframes a las mini computadoras, como la PDP-7, que aunque suene a chiste decirle mini computadora porque era más grande que una refrigeradora de 2 puertas, eran pequeñas en comparación a los mainframes de varios metros y varias toneladas. Como anécdota, la PDP-7 primero y en la PDP-11 después se desarrollaron tanto el lenguaje C como el sistema Unix. Pero aún así seguían siendo computadoras para el uso científico. La primera computadora personal la fabricó Xerox en 1970 y se llamaba Xerox Alto. Se parecía mucho a una computadora actual, con su monitor y su gabinete para los componentes, solo que el monitor estaba en vertical, a lo TikTok. Lamentablemente se quedó para el uso interno en la compañía y jamás salió al mercado porque, ya sabes, ¿quién quiere tener una computadora en su casa? La primera computadora personal vendida al público se demoró un poco más y fue lanzada en 1974 por la empresa MITS en un artículo de la revista Popular Electronics que llegó a manos de Bill Gates, de apenas 18 años, y su amigo Paul Allen, quienes se dieron cuenta automáticamente que el Altair 8800 representaba el inicio de una revolución y se apresuraron a lanzar el primer software para esta computadora y de paso fundaron Microsoft. El Altair no tenía monitor ni teclado y usaba interruptores y luces para la entrada y salida de datos en binario, así que aunque era personal, aún seguía siendo de uso técnico. La computadora verdaderamente personal se demoró unos años más y llegó gracias a 2 amigos y tocayos, a quienes les gustaba la tecnología y jugar bromas pesadas, Steve Jobs y Steve Wozniak. Uno era un genio del hardware, pero muy tímido para hablar con la gente, y el otro tenía una habilidad increíble para convencer y ver oportunidades de negocio. Eran la dupla perfecta para la revolución que estaba a punto de comenzar. Fue Wozniak quien creó la primera computadora personal como un proyecto propio y pensó en regalar su diseño a la comunidad de aficionados en el club de electrónica al que él asistía, el Homebrew Computer Club. El prototipo estaba dentro de una carcasa de madera con teclado y se conectaba a un televisor para usarlo de pantalla. Cuando Steve Jobs lo vio, se quedó maravillado y le dijo a Wozniak que era una locura regalarlo y que sería mejor venderla. Así que luego de que Wozniak la presentara en el club, Steve Jobs le preguntó a los asistentes quiénes estaban dispuestos a comprarla y así cerró su primera venta a una tienda electrónica local. Aunque seguía siendo una placa de circuitos solo para aficionados a la electrónica, aún no teníamos la primera computadora personal. Pero esa placa de circuitos dio inicio a Apple Computer, fundada en 1976, solo un año después de la fundación de su archirrival Microsoft. Ambas empresas impulsaron, como ninguna otra, la computación personal hasta nuestros días. Lo curioso, como te estarás dando cuenta, es que ambas empresas fueron nuevas, porque de las antiguas ninguna se dio cuenta de la revolución que se acercaba. Fue en 1977 cuando finalmente se lanzó la primera computadora personal, es decir, para todo público, no solo para aficionados a la electrónica. Fue el Apple II, un éxito en ventas que hizo que Apple saliera a la bolsa y se convirtiera en una empresa multimillonaria y convirtió a Steve Jobs en la estrella joven más importante de Silicon Valley. En ese entonces,
Bill Gates tan solo era un lacayo que trabajaba bajo las órdenes de Jobs. Pero eso pronto iba a cambiar. IBM, que era el principal fabricante de computadoras, se dio cuenta rápidamente que habían cometido un error al menospreciar a las computadoras personales y decidió ponerse al día lanzando la IBM PC, o Personal Computer, en 1981, como respuesta al Apple II. Sin embargo, no tenían tiempo para desarrollar el sistema operativo, así que recurrieron a Microsoft para que lo desarrolle. Bill Gates, delgado y con unos lentes enormes, parecía un niño frente a los ejecutivos de IBM que no lo tomaban en serio. Pero eso le jugó a su favor, porque les dijo que no les iba a vender el software, sino que se los iba a licenciar, o sea, alquilarlo. A los ejecutivos de IBM no les importó, porque estaban seguros que el negocio estaba en el hardware, no el software, y lo que ellos querían era acabar con el Apple II. Error. La IBM PC fue todo un éxito de ventas e hizo que muchas empresas lanzaran sus propias versiones de PC compatibles con el software de IBM, o mejor dicho, el software de Microsoft. Así que Microsoft se convirtió en el rey de la computación personal porque todo fabricante, excepto Apple, debía pagarle regalías. En enero de 1985, Apple lanzó la Macintosh, la primera computadora con interfaz gráfica, ratón y a color, una revolución para la época. Sin embargo, ese mismo año, Steve Jobs fue despedido de Apple y las PC dominaron el mundo con Intel y Microsoft comiéndose el mercado. Y si entendiste esta historia, te habrás dado cuenta que las PC son solo las que usan Windows. Ninguna Mac es PC. En 1997, Steve Jobs regresó a Apple y la empresa volvió a ser relevante en la computación personal. En 2007 lanzaron el iPhone, que es también una computadora personal, pero móvil, y en 2011 el iPad, con Steve Jobs diciendo que había llegado la era post-PC. Recuerda que las Mac no son PC, así que era un codazo para su rival y medio amigo Bill Gates. Pero ya sea Windows, Mac o incluso Linux, las computadoras personales han demostrado que los ejecutivos de hace 60 años estaban completamente equivocados. Todos necesitamos una computadora en casa o en el bolsillo. En un inicio las computadoras eran gigantescos laboratorios que ocupaban grandes espacios y pesaban varias toneladas. Pero además de su gran tamaño tenían otro problemita. No eran compatibles entre sí. Así que si queríamos compartir datos entre ellas o hacer que trabajen juntas en una tarea, había que buscar un protocolo estándar de comunicación. En 1960, Joseph Carl Robert Licklider, o Lick para abreviar, publicó el artículo Simbiosis hombre-computadora, en el que proponía una visión en que las computadoras y los seres humanos trabajen juntos apoyándose unos a otros. Para conseguir esa visión, se necesitaban crear redes de computadoras. En 1962, Licklider entró a trabajar a ARPA, una agencia de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuyo nombre cambió a DARPA en 1972. Dentro de ARPA inició el proyecto ARPANET, que sería la semilla de Internet, aunque a Lick le gustaba llamarla Red Intergaláctica de Computadoras. El reto para conectar computadoras era conseguir un protocolo estándar de comunicación para que todas hablen el mismo idioma. La creación de ese protocolo estuvo a cargo de Vinton Cerf y Robert Kahn, que en 1974 desarrollaron TCP/IP, el protocolo que le da vida a Internet. Este protocolo consta de dos partes. TCP, que se encarga de partir la información en pequeños bloques o paquetes, mientras que IP se encarga de identificar cada computadora con una dirección única. Por lo tanto, en el punto inicial, los datos se dividen en pequeños paquetes usando TCP, se busca el destino con IP y se envían uno a uno los paquetes a ese destino, en el cual se vuelven a ensamblar usando el mismo protocolo TCP. Básicamente, una teletransportación como en las películas, pero de datos. Vinton Cerf y Robert Kahn llamaron a este proceso de comunicación Interneting. Pero Internet no se creó de golpe, sino que el proyecto ARPANET pasó por muchas etapas. En 1969 se logró la primera comunicación entre dos computadoras, aunque fue solo de 2 letras. Al año siguiente, en 1970, se logró la primera conexión estable entre dos computadoras. En 1971, la red se extendió a 15 nodos que incluían universidades y centros de investigación. En 1973 se logró la primera comunicación internacional entre una computadora de Estados Unidos con el Reino Unido y Noruega. En 1974 se creó el protocolo TCP/IP, como ya vimos.
En 1983 se implementó este protocolo TCP/IP en toda la red de ARPANET y se empezó a popularizar el término Internet. Pero aún así, Internet seguía siendo de uso solo científico, y no fue sino hasta 1989 cuando un científico del CERN en Suiza llamado Tim Berners-Lee se dio cuenta de que Internet podía usarse de una forma más sencilla para ayudarle en sus investigaciones. Para eso desarrolló el concepto de hipertexto, un formato de texto que a través de hipervínculos o links podía conectarse con otro documento de hipertexto formando una gigantesca red de información usando la conexión a Internet. Para que su invento funcione, creó 3 tecnologías. El lenguaje HTML para escribir el código de estos documentos de hipertexto, que con el tiempo se conocieron como páginas web. El protocolo HTTP para enviar y recibir ese código HTML a través de una conexión a Internet. Y un navegador llamado World Wide Web, que permitía visualizar y editar esas páginas web. En 1991, todo estaba listo y lanzó la primera página web de la historia, que hasta el día de hoy está disponible y puedes visitar. Así que Internet y web no son lo mismo. La web es un conjunto interconectado de información a través de documentos HTML que usa Internet como medio de comunicación. Se puede decir que la web es el uso más famoso de Internet. Tim Berners-Lee pudo volverse multimillonario con su creación, porque casi todo lo que hacemos hoy en día en una computadora se basa en tecnologías web, incluso la inteligencia artificial. Pero sus intereses eran académicos, así que no patentó su invención y la abrió libremente para quien quisiera usarla, renunciando tanto él como el CERN a toda propiedad intelectual. Poco después, en 1993, Marc Andreessen lideró el equipo que desarrolló Mosaic, el primer navegador web popular de la época que además de texto podía mostrar imágenes. Pero Mosaic tenía un problema. Los derechos le pertenecían a la Universidad de Illinois, donde fue desarrollado. Así que no podían comercializarlo ni ganar dinero con él. Por lo que Andreessen se asoció con el inversionista Jim Clark para crear un nuevo navegador al que llamaron Netscape Navigator. Netscape se lanzó en 1994 e hizo que la web explote y llegue a todas partes en el mundo, a personas de todas las edades y todas las profesiones. De un momento a otro tenías mucha información a un clic de distancia cuando la necesites. Era una maravilla. Al año siguiente, en 1995, Netscape salió a la bolsa y volvió a todos sus fundadores multimillonarios. Como anécdota, la primera vez que me conecté a Internet fue en 1999, cuando ingresé a la universidad. La revolución de la web gracias a Netscape fue tan grande que Microsoft, que se había quedado dormido, lanzó Internet Explorer como respuesta y atacó a Netscape con todo lo que tenía. Sin embargo, aunque Netscape cayó derrotada, antes de morir liberó su código esperando que alguien continúe con el legado, creando así el concepto de Open Source en 1998. Por su lado, aunque venció en la guerra de los navegadores, Microsoft quedó muy malherida, porque fue demandada por monopolio y el mismísimo Bill Gates lloró durante el juicio por el nivel de presión. Y una vez terminado el proceso, Bill Gates renunció como CEO de Microsoft y dejó en el cargo a Steve Ballmer. Así que ambas compañías quedaron heridas después de esa guerra. Y mientras Microsoft se peleaba a muerte con Netscape en la guerra de los navegadores, en 1994 un corredor de bolsa de New York llamado Jeff Bezos vio el crecimiento de la web y renunció a su trabajo para crear una página web de venta de libros a la que llamó Amazon. En 1995, un estudiante de doctorado de Stanford llamado Elon Musk vio el crecimiento de la web y abandonó sus estudios para crear Zip2, que sería el Google Maps de la época. En 1997, un emprendedor harto de las multas que tenía que pagar por devolver tarde las películas en Blockbuster, creó una página web de alquiler de películas por correo y la llamó Netflix. Y un año después, unos estudiantes de doctorado, viendo también el crecimiento de la web, crearon un algoritmo para encontrar la información que necesites y fundaron Google en 1998. En 2004, un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó una página web para conectar con tus amigos y la llamó Facebook. Y todo esto habría sido imposible si Tim Berners-Lee no habría decidido regalarle su creación a la humanidad. Sin duda alguna, la web fue uno de los más grandes momentos de la historia de la tecnología. Creó imperios, llevó información a todos los lugares del mundo y definió la arquitectura en la que se basarían las siguientes tecnologías. Y así hemos llegado a la mitad de este viaje por las tecnologías que cuando salieron de los círculos científicos y se pusieron a disposición de todo el mundo, lo cambiaron todo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te diste cuenta que la inteligencia artificial es tan solo la más reciente de estas revoluciones?
pero no es la última, y se van a venir bastantes más. Así que no te pierdas la segunda parte en la que hablaremos de las siguientes revoluciones tecnológicas y de lo que nos depara el futuro. ¿Computación cuántica personal? ¿Robots en cada casa? ¿Viajes a Marte? ¿Autos voladores? Lo veremos en el próximo video, así que no te olvides suscribirte y activar las notificaciones. De lo que no nos queda ninguna duda es que la tecnología no se detiene, te guste o no. Por eso, hoy es más importante que nunca invertir en tu educación, porque la otra alternativa es quedarte desactualizado y que una máquina te reemplace, solo porque no te tomaste el tiempo de aprender a usar la tecnología. Por eso síguenos para mantenerte actualizado en el mundo de la tecnología, la programación y la inteligencia artificial. Y visítanos en ed.team para comenzar a estudiar gratis cualquiera de nuestros cientos de cursos para que compruebes por ti mismo, porque en español nadie explica mejor. Y cuando te pregunten cómo sabes tanto de revoluciones tecnológicas, responde que lo aprendiste en ed.team.